Buen día, hermanos, bienvenidos una vez más a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio de nuestra serie de Apocalipsis 13. El estudio que vamos a ver es la bestia que sube de la tierra. Este vendrá a ser nuestro cuarto estudio y es la parte número 2. Recordemos que ya habíamos comenzado con este estudio unas semanas atrás y pues llegó el momento de continuar con nuestro estudio. Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Queremos pedir tu dirección, Padre, sobre estos pasajes que vamos a leer, que vamos a estudiar, Señor, para poder santificarnos en ella, en tu palabra santa, Padre. Te damos gracias nuevamente, Señor, por todas estas bendiciones que sin duda nos das cada día, que nos permites, Padre, estar saludables, Señor, dentro de lo que cabe, a pesar de la situación que ocurre en el mundo. Te agradecemos, Padre, mucho por todas estas cosas y que tus santos ángeles también te estén adorando y alabando como tú te lo mereces, oh Dios. Que nuestras oraciones también suban a ti, Padre, como una grata fragancia. Te agradecemos todo, Padre, en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a leer nuevamente los pasajes de estudio que serán los versículos del 11 al 13. Ya los habíamos comenzado la vez pasada, pero solamente dimos algunos detalles de estos pasajes y precisamente en esta segunda parte pues ya aplicaremos en este caso el significado que hemos estado viendo de estos pasajes conforme los hemos estudiado. Así que nuevamente leemos el versículo 11, dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ya hemos visto estos pasajes y estamos viendo que esta bestia realmente surge como un cordero, pero lamentablemente con el tiempo comienza a hablar como un dragón. Ya sabemos que en este caso el dragón representa a Roma y por otro lado también representa al adversario. Y el cordero, sabemos que siempre en la Biblia el cordero es representado como Cristo. Entonces podemos ver que en un inicio esta bestia o este poder, esta nación surgió hablando como Cristo, pero esta nación al final hablará como un dragón. Pero pues vamos a ver todo esto en nuestro estudio. Comencemos por Apocalipsis 13:11. Lo primero que vemos es que menciona el pasaje que después vi otra bestia. Ya sabemos por Daniel capítulo 7 verso 23 que cuando hablamos de bestia estamos hablando de un reino, es decir, de una nación que se está levantando en este caso. Pero algo interesante de esto es que nos dice que específicamente sube de la tierra. Nosotros, al compararla con Apocalipsis 13:1, vemos en este caso que está saliendo la primera bestia de un lugar diferente. Porque aquí dice que cuando Juan está parado sobre la arena del mar, digamos que Juan se encuentra precisamente en este punto. Él está parado aquí. Y en este punto es donde él está mirando a una bestia que sube del mar, es decir, sube de este lado. Esa primera bestia que sube del mar, pues ya sabemos a quién representa, que en este caso pues es al papado. Y cuando Juan mira hacia el otro lado, es decir, a la tierra firme, él está mirando cómo se está levantando una segunda bestia. Ahora, lo que entendimos por las aguas y por la tierra es lo que dice Apocalipsis 17:15. Y me dijo: Las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Es decir, toda esa agua de donde nace la primera bestia es un lugar muy poblado, un lugar donde tiene una aglomeración de muchas personas. Sin embargo, cuando miramos el lado opuesto, de donde hay agua, es decir, tierra firme, tierra seca, pues casi no hay agua. Y por lo tanto, estamos hablando de un lugar que no está muy
poblado. Así que esta nación que está surgiendo de la tierra tiene que ser una nación que esté surgiendo de un lugar donde prácticamente no había tantas personas, comparándolo con, en este caso, Europa, donde sí había una gran cantidad de gente, pero en esta nación no había tantas. Entonces podemos darnos una idea de que esta nación que se está levantando después de la primera bestia, y ojo con esto, nosotros sabemos que la primera bestia se está levantando en el 538 y prácticamente su herida de muerte ocurrió en 1798. Por lo tanto, esta segunda bestia se está levantando precisamente a partir de ese punto, porque dice que después de la otra bestia, entonces se viene esta segunda bestia. Por lo tanto, estamos viendo que cuando una se levanta y cae, esta va a comenzar a levantarse. Ese es un detalle importante que les invito a que lo tengan en mente porque más adelante lo vamos a mencionar. Ahora bien, si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 12, versículos del 15 al 16, vamos a ver lo interesante de esto, que en todo el Apocalipsis únicamente se menciona un solo lugar como tierra y es precisamente el lugar a donde la mujer huye. Dice aquí, la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, es decir, le arroja muchedumbres de gentes, personas que le estén persiguiendo, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Aquí si lo quisiéramos ver de esta forma, pues realmente el adversario trató de hacer que la iglesia fuera arrastrada por todas las cosas comunes de la vida, ¿cierto? Entonces dice aquí, a fin de que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra no tiene esto. Aquí es donde estamos viendo que la tierra hace su aparición. La tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra, ¿qué es lo que hizo? Abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Noten lo interesante de esto, mis hermanos. La tierra estuvo ayudando a la mujer. Hace un momento había mencionado que la mujer huyó hacia este lugar y es lo que vamos a ver en esta parte de la historia, porque está muy interesante el cómo surge esta nación y con quién la vamos a comparar, sobre todo para encontrar en este caso el simbolismo. Nosotros entonces con esto ya sabemos esta bestia que se está levantando de la tierra tiene que haberse levantado después de la primera bestia, es decir, después de 1798. Cuando esta nación estaba surgiendo, tuvo que haber surgido de un lugar poco poblado. Esa es la característica. Y cuando surge, tuvo que haberlo hecho con principios parecidos a los que hablaba Cristo. Por eso es que dice que habla como un cordero, pero al final termina hablando como un dragón. Y otro detalle es que este lugar, esta tierra, tuvo que haber ayudado en este caso a la mujer a poder huir de la persecución de la serpiente, porque la tierra dice que abre su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, la tierra prácticamente corta las persecuciones de alguna manera. Y mis hermanos, la única nación sobre toda la tierra que cumple estas características al pie de la letra es sin duda los Estados Unidos de América. ¿Por qué les digo esto? Bueno, vamos a ver un poco de esa historia para poder comprenderla. En el siglo XVI, un grupo religioso inglés que se formó durante ese siglo estando descontentos con el ambiente político religioso en su país, decidieron emigrar primero a Leiden, que pues son los Países Bajos, en el 1609 y luego al Nuevo Mundo en el 1620. Es decir, estas personas, este grupo religioso, estaba huyendo de su país a causa de las persecuciones que había, porque la iglesia nuevamente se había unido con el Estado y por lo tanto se estaban persiguiendo a estas personas. Y este grupo religioso, al estar descontento con toda esa situación, pues huyeron de Inglaterra prácticamente, que es lo que nosotros estamos viendo ahí en el mapa, huyeron de Plymouth a el Nuevo Mundo, que en ese tiempo el Nuevo Mundo es conocido como Norteamérica, o lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. Ellos, su objetivo era llegar a Virginia Colony, que era este punto de aquí, o sea, esa línea azul que ustedes ven era el punto a donde ellos querían viajar. Sin embargo, por cuestiones del clima, fueron desviados y llegaron a este lugar que tiene el nombre de New England o Nueva Inglaterra.
a este lugar que se conoce como Cape Cod, y al lugar también le llamaron Plymouth, que era del lugar de donde ellos salieron. Y noten que ellos salieron en el año 1620. Ahora bien, cuando nosotros estamos viendo esto, noten lo que dice a continuación el pasaje. El versículo 11 dice que tiene dos cuernos de cordero. ¿Qué simbolizan estos cuernos? Nosotros con los pasajes que estuvimos viendo en nuestro primer estudio, vimos que los cuernos como tal en algunas profecías representan a reyes, y cada uno de estos reyes puede tener su propio reino. Sin embargo, en Apocalipsis 17, estos cuernos, a pesar de que son reyes, no son 10 naciones diferentes, es la misma nación y estos 10 reyes gobiernan sobre la misma nación. Pero cuando vamos a Daniel 7, sí vemos cómo esos 10 cuernos fueron 10 reinos o reyes que se levantaron de ahí. Y pues realmente vimos también en otros pasajes, como por ejemplo en Apocalipsis 11, que usualmente los cuernos también pueden llegar a representar alguna característica que tuviera esa nación. Por ejemplo, aquí Francia, que es de lo que se narra en Apocalipsis 11, que también abro un pequeño paréntesis, pronto vamos a estar sacando un estudio de este capítulo. Cierro paréntesis. Entonces, aquí Francia está siendo mencionada y menciona que Francia era una bestia de dos cuernos, la bestia que sube del abismo, que espiritualmente dice aquí es llamada Sodoma y Egipto. Decimos, aunque el pasaje no lo menciona, pero aquí la bestia que sube, en este caso del abismo, menciona aquí que es Sodoma y Egipto. Tiene espiritualmente esas dos características. Entonces aquí realmente estamos viendo que está ocurriendo lo mismo. Esta bestia que sube de la tierra dice que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y cuando hablamos de cordero, ya lo hemos relacionado a lo que dice Isaías y Juan, que menciona aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya estamos viendo todas estas características y ya prácticamente está cuadrando todo con esto. Cuando nosotros estamos revisando precisamente esa historia de la nación, estamos viendo que la nave donde este grupo religioso se transportó a los Estados Unidos, o lo que hoy se conoce como América, la nave transportó a 102 personas, sin contar obviamente aquí la tripulación. Fueron los primeros colonos anglosajones que se establecieron en la costa de Massachusetts, formando la colonia de Plymouth. Así que es evidente ver aquí que era un pequeño grupo que estaba precisamente huyendo de Inglaterra por la situación política y religiosa que se estaba dando en ese lugar. Es decir, había demasiados problemas y aquí la fe cristiana no podía desarrollarse. Por eso es que ellos optaron por huir de ese lugar. Ahora bien, ¿qué era lo que buscaban precisamente al huir a ese sitio? Según el documento que fue redactado por los padres peregrinos, porque así es como se les conoce a este grupo de personas que huyó de ese lugar, los inmigrantes que cruzaron el Atlántico a bordo del Mayflower, porque así se llamaba el barco en el que ellos iban huyendo, ellos buscaban la libertad de culto. Ellos querían ejercer su fe de acuerdo a los dictados de su conciencia. No querían que la nación o otra religión les impusieran lo que ellos tenían que creer o pensar o la manera en la que deberían de adorar a nuestro Dios. Entonces ellos lo que hicieron fue huir de esos lugares para poder buscar esa libertad de culto. Ahora bien, de acuerdo a esto, los padres peregrinos se encontraban reunidos por la iglesia puritana de cuño calvinista y se refugiaban de las persecuciones religiosas. Eso es lo que ellos estaban haciendo, huir de esas persecuciones. Por ejemplo, y aquí se nos van a mencionar algunas cosas, las de la oficial anglicana y de la inestabilidad política que se vivía en Europa. La denominación Pilgrim Fathers, que es como nosotros conocemos en este caso a los padres peregrinos, o más bien es como la traducción al inglés para designar a estos colonos surgió en el siglo XIX, asociándoseles con un pasaje bíblico. Ahora bien, estos disidentes ingleses, como pues así se les conocían, eran reformadores, partidarios de la reforma protestante, que se opusieron a la interferencia del Estado en la Iglesia. Ellos lo que buscaban prácticamente era separar, en este caso, la religión del Estado, o como bien dice aquí,
separar a la iglesia y al Estado, porque cuando estos dos poderes están unidos, da como resultado a lo que se vivió durante la Edad Media, es decir, el papado. Esta religión tenía prácticamente el poder del Estado y lo utilizaba para sus propios fines, y todas aquellas personas que no estaban de acuerdo con su religión, con sus dogmas, pues las mandaba a perseguir, de tal forma que éstas o negaran su fe, y si no lograban hacer esto, pues eran condenados a muerte. Ya hemos visto mucho de estas cosas en otros estudios. Así que aquí mencionan que estos disidentes ingleses, incluso en asuntos no religiosos, y fundaron sus propias comunidades, que pretendían ser autónomas del poder episcopal y político. Esa diferenciación se expresa también con la denominación presbiterianos, en oposición a los episcopalianos. Algunos grupos optaron por el exilio, los puritanos del Mayflower considerados los padres peregrinos de Estados Unidos. Así que estas personas que huyeron precisamente de ese lugar, pues estaban en este caso buscando esa libertad. Entonces, por eso es que ellos estaban huyendo de Inglaterra, porque estaban siendo perseguidos, no permitían que ellos ejercieran su fe, no dejaban que, de acuerdo a los dictados de su conciencia, adoraran a Dios. Es por eso que aquí pues se menciona lo que es el documento que ellos prácticamente redactaron, de tal forma que ellos estaban buscando que en la nación que iban a establecer en el Nuevo Mundo, es decir, en lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América, pues se estableciera que todos deberían de tener el derecho a adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Ahora, este documento, que es llamado como el Pacto del Mayflower, incluía criterios democráticos y de respeto para las creencias religiosas personales. Es decir, lo que nosotros vemos con todo esto es que prácticamente los pensamientos que tenían las personas que estaban huyendo de esas persecuciones era que la nación que se iba a fundar en el Nuevo Mundo fuera democrática, es decir, que el poder residiera en el pueblo en este caso, porque ellos al ver la monarquía veían cómo los reyes, si profesaban alguna religión en particular, iban a beneficiar a esa religión y daba como resultado la unión de la iglesia y el Estado. Y al haber esa unión, pues realmente venían persecuciones sobre todas aquellas personas que no creían o pensaban de la misma manera como lo hacía tanto el rey como la iglesia a la cual el rey, en este caso, estaba unido. Por lo tanto, estas personas, este grupo religioso estaba buscando precisamente eso, que hubiera esa libertad de los reyes, pero también de que hubiera respeto por las creencias religiosas de cada persona. Es decir, estamos viendo precisamente esos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Y qué es la separación de iglesia y Estado? Es el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y religiosas, es decir, las iglesias, se mantienen separadas y las iglesias no intervienen en los asuntos públicos ni el Estado en los asuntos de las iglesias. En este último caso, la separación iglesia-Estado está relacionada con la extensión de la libertad de culto a todos los ciudadanos y se condiciona a partir de este derecho la relación entre el Estado y la iglesia. Entonces, prácticamente lo que hizo este grupo que estuvo huyendo de esas persecuciones es mantener este concepto bien claro y aplicarlo en la nación que iban a fundar. La iglesia y el Estado nunca deben de estar unidas. Es aquí donde vemos que estos grupos querían un gobierno que no tuviera rey, es decir, republicano, y una religión sin papa y sobre todo una libertad religiosa, a lo que se le conoce como protestantismo. Eso era lo que este grupo religioso quería cuando vino huyendo de las persecuciones de Inglaterra. Por eso es que en el año 1620 la comunidad decidió cruzar el Atlántico en dirección a América, que consideraban una tierra prometida, donde establecerían la colonia de Plymouth. Por eso yo les mencionaba que la historia de Estados Unidos tiene un gran parecido, en este caso, a la historia que estamos viendo relatada en el Éxodo, como ambas iglesias estaban siendo perseguidas por el dragón, es decir, el pueblo judío estaba siendo perseguido por Egipto, que la misma Biblia dice que es un dragón, y en este caso estamos viendo al dragón que está persiguiendo a la mujer.
en Apocalipsis 12. Entonces vemos las mismas historias. Ambos huyeron, ambos fueron llevados a un desierto y en este caso ambos están siendo llevados a una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. Todo esto es bastante interesante y bastante increíble porque realmente podemos ver cómo Dios nos está hablando aquí prácticamente de cómo están surgiendo los Estados Unidos de América. Ahora, esto no iba a ser para siempre, mis hermanos. ¿Por qué? Porque dice aquí que esta nación, que en un principio estaba hablando como un cordero, ahora va a comenzar a hablar como un dragón. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Dice Apocalipsis 12, 7 al 9, que ese dragón es el diablo y Satanás. Y también en otros pasajes vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 13:2, que ese dragón era Roma imperial. Entonces, este poder o esta nación que se está levantando, en un principio iba a hablar como principios cristianos. Y es lo que vemos, ¿no? Hace un momento es el pacto del Mayflower, que cada persona tenía el derecho de tener su propia creencia y se le debería de respetar y al mismo tiempo no debería de haber un gobierno con un rey. Tenía que ser republicana la nación, porque cuando eso ocurría, es decir, si había monarquía y si había una religión en particular que fuera beneficiada por esa monarquía, pues entonces venían persecuciones religiosas, lo cual este grupo quería evitar a futuro. Y también lo que vemos en este caso en Apocalipsis 12, versículos 15 al 16, pues es como precisamente este dragón, esta serpiente antigua, lo que hace es siempre perseguir a la mujer. Entonces ya se imaginarán todos ustedes que el hecho de que esta bestia que sube de la tierra comienza a hablar como un dragón, quiere decir que los Estados Unidos de América, así como en un principio fue fundada con estos principios de libertad religiosa y de separación de iglesia y Estado, va a terminar destruyendo aquello y va a tener intolerancia religiosa. Es decir, los Estados Unidos de América van a adoptar, en este caso, por todas las características que estamos viendo, van a adoptar una religión y con ello prácticamente lo que vamos a estar observando es una nueva persecución que se dará en el futuro. Es por eso que aquí nosotros lo que vamos a observar es la obra de la segunda bestia. Es decir, qué es lo que va a estar realizando esta segunda bestia entre los hombres. Noten lo que dicen los versículos 12 y 13. Dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Lo que llama mucho la atención dentro de este pasaje es el hecho de que esta segunda bestia dice que ejerce el poder de la primera bestia en presencia de ella. Eso quiere decir que si nosotros regresamos a los primeros pasajes que habíamos estudiado en un inicio, es decir, en Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 7, si ustedes recuerdan lo que se decía de la primera bestia era lo siguiente, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potestad de actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y ya cuando vamos en Daniel 7:25, también vemos la misma característica. Habla palabras contra el Altísimo, que es lo que vemos en el verso 6 cuando dice que abre su boca para decir blasfemias contra Dios, es prácticamente lo mismo. Y después dice aquí, y a los santos del Altísimo afligirá y pensará en mudar los tiempos y la ley, que es lo que vemos aquí en el verso número 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos. Es el mismo poder prácticamente. Pero lo que quiero que ustedes noten es que si nosotros vamos al versículo 3 de ese mismo capítulo 13, aquí se nos dice que una de las cabezas de la primera bestia tenía una herida de muerte, pero esa herida de muerte fue sanada. Y cuando eso ocurra, dice aquí que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto implica, hermanos, que
Si la primera bestia está presente cuando la segunda bestia ejerce el poder, quiere decir que cuando la primera bestia se recupere de esa herida sanada, es porque va a trabajar en este caso con la segunda bestia. Eso quiere decir que en el futuro, hermanos, tanto Estados Unidos como en este caso el papado, porque prácticamente esta profecía de la primera bestia nos habla de ese poder, van a unirse y pues prácticamente vamos a comenzar a ver todas estas historias repetirse una vez más en el mundo. Es decir, van a comenzar a hablar palabras o blasfemias contra Dios, contra su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo, pero también vamos a ver cómo le hace guerra a los santos y logrará vencer a una parte de ellos, no a todos, porque como bien dice la palabra de Dios, habrá 144,000 que no verán la muerte. Estos prácticamente saldrán victoriosos, pero el resto de creyentes van a volverse mártires. Ahora bien, entendiendo todo este punto, mis hermanos, de lo que hemos estado viendo dentro de esta profecía, es lo que dice Marcos capítulo 13, verso 9. Por ejemplo, aquí nos dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas seréis azotados. En aquel tiempo, las sinagogas es lo que hoy en día llamaríamos una iglesia. Y delante de gobernadores y de reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio contra ellos. Es decir, ya Cristo nos había avisado con mucha anticipación, desde hace muchos siglos atrás, cómo muchos iban a ser llevados precisamente a las iglesias para ser azotados, y no solo con ellos, sino también con los gobernantes y reyes de este mundo. ¿Y todo por quién? Por causa de Cristo. Pero esto va a ser solamente para un testimonio de ellos de la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, verso 9, también nos avisa aquí Cristo prácticamente lo que vamos a presenciar cuando la segunda bestia ejerza todo el poder de la primera bestia. Dice aquí el pasaje, entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí Cristo nuevamente nos avisa, va a haber un momento en el futuro que es prácticamente lo que está aquí describiéndonos Apocalipsis capítulo 13, donde seremos atribulados y a muchos nos matarán y vamos a ser aborrecidos por todas las naciones. Es por eso que cuando vemos aquí, noten cómo este poder lo ejerce prácticamente en todo el mundo. Porque aquí si notan todo esto es mundial, dice, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia. Es decir, los Estados Unidos van a obligar a todas las naciones de la tierra y a sus moradores que adoren a la primera bestia, es decir, al papado. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, el versículo 13 nos dice que hará grandes señales para poder hacer tales cosas. Eso quiere decir, hermanos, que cuando estos dos poderes se unan en el futuro, prácticamente vamos a estar viendo persecuciones, juicios contra los cristianos, contra los que se quieran mantener de parte de Dios y no quieran, en este caso, obedecer los dictámenes que estos dos poderes van a comenzar a aplicar alrededor del mundo. Todos ellos van a ser enjuiciados por causa de Cristo y finalmente algunos serán encarcelados, pero otros no van a correr con la misma suerte, sino que han de volverse mártires. Ahora bien, nos vamos a enfocar precisamente en lo que dice aquí esta parte. Hace que adoren a la primera bestia. ¿Y cómo sabemos que en este caso es incorrecto esto que está haciendo la segunda bestia? Bueno, como todos ustedes saben, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 11, se nos dice que el único que es digno de recibir adoración por parte de la creación es solamente Dios. De ahí en fuera nadie es digno de recibir este tipo de adoración. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. El hecho de que todas las personas que en estos momentos habitan el mundo, o tal vez las criaturas marinas, las aves del cielo, las criaturas de la tierra, etcétera, existen, es por el placer que Dios tuvo en haberlas creado, el permitir que nacieran, que fueran creadas. Entonces aquí vemos prácticamente que únicamente Dios es digno de recibir esta adoración. Pero ¿qué es lo que hace la segunda bestia?
¿qué es lo que harán los Estados Unidos? Pues es hacer que todos los moradores de la tierra vayan y adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y esto es lo importante, hermanos, que en estos momentos el papado prácticamente no está siendo alabado al 100% por todo el mundo. ¿Por qué? Porque su herida de muerte todavía no ha sanado por completo. Cuando eso ocurra, mis hermanos, entonces vamos a empezar a ver todo esto que estamos observando. ¿Por qué? Porque el verso 12 dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia. Y en estos momentos no estamos observando que Estados Unidos está invitando a que adoremos, en este caso, al papado. No lo está haciendo y no nos está obligando todavía. Por lo menos a nivel mundial o incluso aún dentro de la misma nación no se observa eso dentro de sus leyes, pero en el futuro sí que lo hará, porque Dios lo ha revelado así a sus siervos, los profetas. Ahora Juan capítulo 4 versículos 23 al 24, Cristo también nuevamente lo repite aquí. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí nuevamente Cristo nos dice que únicamente el digno de recibir adoración, pues es Dios, es el Padre. Y cuando vengan estos tiempos de tribulación, de gran angustia, pues ahí es donde se van a revelar estos verdaderos adoradores, porque van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y sobre todo cuando vamos a Apocalipsis capítulo 14, verso 7, aquí es donde vemos también ese mensaje de a quién es al único que debemos de adorar. De hecho, es el mensaje del primer ángel que quizás todos nosotros lo hemos escuchado en algún momento, diciendo en alta voz, temed a Dios. Noten, ¿a quién hay que temer? A Dios solamente. ¿A quién hay que adorar? Porque aquí dice, y dadle gloria. ¿A quién? A Dios también. No al papado, no a ningún otro poder de este mundo, o a dioses que el hombre ha tratado de crear a lo largo de la historia. El único digno es el verdadero Dios, el Dios hebreo, el Dios de las Escrituras. Dice, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, este primer mensaje angelical nos dice quién es nuestro creador, porque aquí lo está diciendo. ¿Quién es ese Dios al que debemos de temer y adorar? ¿Darle gloria? Pues aquel que hizo todas las cosas. Todo lo que está allá arriba en el cielo, todo lo que está aquí abajo en la tierra y todo lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. Únicamente Él es digno de tal adoración. Y con este pasaje terminamos este punto. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Dice, y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, noten, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Con este pasaje nos queda claro que cualquier persona que llegue a adorar a la primera bestia, mis hermanos, prácticamente esa persona estará sellando su destino para quedar destituido de la gloria de Dios. Porque aquí en este pasaje nos está diciendo que no van a entrar al cielo los que adoraron a la bestia y a su imagen. Entonces es algo que nosotros debemos de tener en suma meditación, de no terminar en este caso adorando a este poder. Por eso es que estamos haciendo este estudio, para poder entender qué es lo que va a suceder más adelante y sobre todo ir conociendo a los participantes de estas escenas finales. Ahora quiero que noten también que este mismo pasaje nos está diciendo que todo esto va a ocurrir cuando se tenga un poder mundial. ¿Por qué? Porque aquí dice en el pasaje que cuando la segunda bestia tenga ese poder, lo va a ejercer todo en presencia de la primera bestia. ¿Y en quién lo hará? Pues a la tierra y a sus moradores. Es decir, vemos eventos globales, eventos mundiales. Apocalipsis 13, versículo 7, por ejemplo. Noten lo que dice este pasaje, que es uno de los versículos de ese mismo capítulo, unos más atrás. Dice, le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Noten ese gran alcance de poder que tendrá, en este caso, tanto los Estados Unidos junto con el papado, porque al final Estados Unidos hará que todas las personas adoren a la primera bestia, es decir, al papado. Y pues aquí podemos colocar lo que es esta línea profética que en otros estudios ya la hemos visto. Vemos que el papado
se levanta en el 538, que es prácticamente lo que nos define en los primeros versículos del Apocalipsis 13, y pasan 42 meses o 1260 años, y esto nos llevaron a 1798, que es una fecha bastante conocida, que fue cuando el papado recibió una herida de muerte en ese año, cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo. Es ahí cuando el papado pierde su poder, y es aquí cuando justamente se está levantando esta bestia que sube de la tierra. ¿Y cómo sabemos que este es el orden precisamente? ¿Cómo sabemos que en cuanto cae esta bestia que sube del mar, sigue la bestia que sube de la tierra? Porque precisamente lo que nosotros vemos en Apocalipsis 13 es la ascensión, caída y nuevamente la ascensión de dos bestias diferentes. Es decir, vemos la ascensión de Roma papal y también vemos su caída, pero esa caída va a ser temporal porque es una herida de muerte, pero esa herida va a ser sanada. Y en lo que sana, la bestia que se levanta en este momento son los Estados Unidos, que es lo que nos está diciendo la historia. En 1798 prácticamente podemos colocarlo ahí. Y a partir de aquí los Estados Unidos han estado gobernando, por así decirlo, pero todavía la herida de muerte, como lo hemos mencionado, no ha sanado por completo. De otra forma, ya veríamos como se menciona aquí en el versículo 12, ya veríamos en este caso a los Estados Unidos ejerciendo todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Porque dice aquí, hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Es decir, cuando están juntos estos dos poderes, es cuando la herida ya está sanada. Por eso es que si hacemos un conteo, por ejemplo, desde el momento en que cayó o recibió su herida de muerte el papado, mejor dicho, en 1798, a el año presente, que es 2023, vemos que han pasado 225 años de historia desde ese momento. Y hasta este punto todavía no hemos visto que los Estados Unidos estén haciendo que la tierra y sus moradores hagan que vayan y adoren, en este caso, a la primera bestia, es decir, al papado. No hay leyes, no hay legislaciones que como tal estén obligando a que vaya y se le adore a este poder. Pero por lo que describe la profecía, sí lo habrá, sí va a suceder. Pero es en algún punto en el futuro. Cuando la herida de muerte, veamos, cuando el papado comienza a tener un gran auge, una gran presencia en el mundo, y cuando veamos que los Estados Unidos prácticamente comiencen a trabajar con el papado de cerca, prácticamente juntos, vamos a estar viendo la unión de iglesia y Estado prácticamente, y vamos a ver nuevamente estas escenas de Apocalipsis cobrar vida en esta historia. Ahora bien, este versículo 13 también nos dice algo interesante, y es que hace grandes señales. ¿Pero quién? Pues tiene que ser, en este caso, la bestia que sube de la tierra, porque prácticamente esa otra mitad de Apocalipsis 13 nos está describiendo lo que hará la segunda bestia. Dice que la segunda bestia hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, y esto es increíble, a la tierra delante de los hombres. ¿Pero para qué hacen ese tipo de cosas? Bueno, de alguna forma tiene que convencer a los moradores de que vayan y adoren a la primera bestia. Y esto nos recuerda también a muchas historias de la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos yendo en este caso a Primera de Reyes, capítulo 18, versos 36 al 39, vemos una historia relacionada a esto. Y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué nos deja de lección esta historia relacionada a lo que estamos viendo en Apocalipsis 13? Que prácticamente los Estados Unidos harán una falsificación de esto. Es decir, habrá un fuego extraño, un falso revivimiento que hará que los hombres pues adoren a un Dios falso. ¿Por qué? Porque si notan en esta historia, ese fuego era símbolo del verdadero Dios, porque aquí Elías está
buscando al Dios verdadero, y lo que quiere hacer por otro lado es que el pueblo entienda quién es el verdadero Dios. Por eso es la respuesta del pueblo acá al final en el verso 39. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, acá lo interesante de esta historia es que la segunda bestia, es decir, los Estados Unidos, no harán estas señales para que adoren al verdadero Dios, sino para que adoren, en este caso, a la primera bestia. Ese es su objetivo, el hacer estas grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Tenemos otro ejemplo de Segunda de Reyes capítulo 1 versos 9 al 12, el cual dice lo siguiente: Entonces el rey envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a él, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y él le dijo: Varón de Dios, el rey dice que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: Varón de Dios, el rey dice así: desciende pronto. Y les respondió Elías y dijo: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Este es otro ejemplo, hermanos, que nosotros podemos ver también de cómo el fuego es prácticamente en estas dos historias que estamos viendo, están relacionadas a un profeta. Y en este caso estamos viendo a la segunda bestia hacer señales grandes, como dice aquí, que aún hace descender fuego del cielo. Es decir, ya desde aquí la profecía de Apocalipsis 13 nos está diciendo que la segunda bestia también tiene el simbolismo de ser un falso profeta. Y decimos que un falso profeta porque no está buscando que se adore al verdadero Dios, sino a un falso Dios, que aquí es llamada la primera bestia. Es ahí la importancia, mis hermanos, de conocer todas estas historias. Por eso es que cuando vamos a unos capítulos más adelante en Apocalipsis capítulo 16 verso 13, vamos a ver que aquí la segunda bestia ya no es llamada así, segunda bestia, o la bestia que sube de la tierra, ahora tiene otro nombre. Y ese otro nombre dice aquí: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Es decir, aquí vemos que el otro símbolo que tienen los Estados Unidos, además de la bestia que sube de la tierra, es la de un falso profeta. Y esto me recuerda mucho, hermanos, a lo siguiente. Si ustedes notan, algo que resalta la profecía de Apocalipsis 13 sobre la segunda bestia es que tiene dos cuernos como de cordero. Y si ustedes recuerdan, también hubo dos personas específicamente que resistieron a Moisés, a un profeta verdadero. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 8 y 9, noten lo que dice aquí. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no llegarán muy lejos porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Qué hicieron Janes y Jambres? Yo de alguna manera creo que fueron las personas que trataron de imitar los milagros que Dios hacía a través de Moisés. Éxodo capítulo 7 versículos 8 al 12 podemos ver esto. Dice: y si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, que yo creo que son precisamente estos, Janes y Jambres. Hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Lo que estamos observando aquí claramente es que Moisés, de acuerdo a lo que dice Éxodo 34:10, es un profeta que estaba haciendo milagros, y esos milagros tenían por objetivo que los hombres conocieran al verdadero Dios. Pero también había falsos profetas ahí delante, los cuales estaban haciendo que se adorara a un falso Dios. Entonces, por eso los convertimos a ellos en automático en falsos profetas. Y algo que nosotros hemos visto a lo largo de la profecía es que cuando se habla de dos cuernos, usualmente uno mira en ellos
dos naciones, dos reyes, dos personas, etcétera. Entonces aquí de alguna manera podemos ver como esa conexión, ¿no? Bestia de dos cuernos hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y cuyo objetivo de hacer esto es que todos los moradores de la tierra vayan a adoren a la primera bestia, es decir, a un falso dios, y, como dice aquí, lo que hicieron en este caso Janes y Jambres fue resistir a Moisés, es decir, resistir a la verdad. Pero como dice aquí, estos hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, porque realmente no se estaba buscando la adoración del verdadero Dios, sino de un falso Dios, pues realmente, como dice aquí, no llegarán muy lejos. Por eso es que nosotros cuando vemos en Apocalipsis cuál es el destino final que tiene el dragón, la bestia y el falso profeta, pues es el lago de fuego. Prácticamente todo lo que hicieron estos tres poderes cuando se vino el evento del cual se está hablando aquí, que en próximos estudios pues vamos a ver qué evento se tiene que dar cuando estos poderes comiencen a unirse. Realmente es ahí donde nos daremos cuenta y tendremos la señal de que prácticamente ya nos encontramos el fin de la historia de nuestro mundo. Ahora bien, para finalizar, hermanos, nuestro estudio de hoy, vamos a leer el siguiente pasaje, Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 3, que está relacionado a esas grandes señales, a ese descender de fuego del cielo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Noten, ¿de dónde vinieron esas lenguas? Pues era el derramamiento del Espíritu Santo. Dice aquí, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos entonces aquí que el fuego de alguna manera tiene una relación con el Espíritu Santo y con un reavivamiento, solo que este es un verdadero reavivamiento. En cambio, el que vamos a observar aquí en Apocalipsis 13 pues será un falso reavivamiento. Entonces realmente vemos que todo este problema va a ser religioso, va a tener ese carácter. ¿Por qué? Porque se está hablando de adoración. Se está procurando que se adore, en este caso, a la primera bestia. Entonces estamos hablando de algo religioso. Por lo tanto, lo que vamos a ver en los días finales es cómo los Estados Unidos, mediante un falso reavivamiento, hará que todos los hombres vayan y adoren, en este caso, al papado. Y lo hará, como dice aquí, con grandes señales, es decir, con milagros que realmente van a ser de carácter dudoso. ¿Por qué? Porque no van a provenir esos milagros de parte de Dios, porque Dios no hace estas cosas para que se adoren a los hombres, sino que todo lo que Dios hace es para recibir esa adoración, porque realmente, como hemos visto en otros pasajes, Él la merece, porque Él hizo todas las cosas y por su placer existen y fueron creadas. Entonces, realmente Dios no va a dar su bendición en todos estos actos y tampoco será Él el que los haga. Entonces aquí entraría otro poder, hermanos, que también, si nos da tiempo, lo hablaremos en los siguientes estudios. Y bueno, también tenemos la siguiente cita. Esto es prácticamente palabras que Cristo le compartió en este caso a sus discípulos, porque aquí Cristo les dice a ellos, en Mateo 24, versículos del 4 al 5, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, y eso es lo más importante que Cristo estuvo diciendo prácticamente en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, es la advertencia que se repite mucho en Mateo 24, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán hombres que harán grandes señales, harán incluso descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, pero si estos no te llevan a adorar al verdadero Dios, ten por seguro que lo que van a hacer es hacer que vayas y adores a la primera bestia. Y si no adoras a la primera bestia, ya en los próximos versículos vamos a ver qué es lo que ocurrirá para aquellos que rechacen el obedecer a la primera bestia. Ahora, el otro pasaje que podemos ver también de Mateo 24 son los versos 23 al 25, donde Cristo también aquí nos da una advertencia precisamente de esos días. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no le creáis,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, dice aquí, que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. ¿Qué es lo que harán estos falsos profetas, hermanos? Harán grandes señales y prodigios. ¿Qué hace en este caso la bestia que sube de la tierra, o la segunda bestia? Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es decir, aquí con este pasaje podemos corroborar que la segunda bestia, o en este caso los Estados Unidos, van a ser un falso profeta, o tiene ese simbolismo de falso profeta que encontramos más adelante en los capítulos de Apocalipsis. Con esto prácticamente lo podemos confirmar nuevamente. Así que tengan cuidado, hermanos, de aquellos días que vendrán, porque habrá milagros y prodigios tan grandes, tan inusuales, cosas que nuestros ojos no han visto nunca, que si no estamos apercibidos de todas estas cosas, dice aquí que serán tan poderosos estos milagros que, si fuese posible, engañaría aún a los escogidos, a los que ya estaban listos para la salvación. Con ese engaño tan grande que vendrá, prácticamente van a quedar destituidos de la gloria de Dios, si ellos creen tales engaños. Y finalmente, mis hermanos, con esto terminamos nuestro estudio. Mateo capítulo 7, versos 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Va a haber muchos hermanos en estos días que serán de aquellos que hagan grandes señales, prodigios enormes. Aún harán descender fuego del cielo, pero lo harán con una causa incorrecta. ¿Para qué? Para ir y adorar, en este caso, a la primera bestia. Porque ese es el objetivo de la segunda bestia, como lo hemos visto hasta este versículo 13. Así que, en conclusión, mis hermanos, lo que hemos estado aprendiendo dentro de este estudio es que vamos a ver cómo el papado va a recuperar su poder. Y cuando éste lo haga, es cuando veremos también a los Estados Unidos unirse a este poder, donde Estados Unidos va a ejercer todo el poder o la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y también en ese momento la herida de muerte de este poder ya habrá sido sanada. Y estaremos viendo cómo los Estados Unidos va a ejercer su poder en toda la tierra, con todos los moradores de la tierra. Eso quiere decir que Estados Unidos va a alcanzar un estatus prácticamente mundial. Y esto le va a permitir, en este caso al papado, poder tener ese poder mundial. Porque recuerden algo que hemos estado viendo a lo largo de la historia: la religión no puede hacer nada si el poder civil no está de su lado. Cuando el poder civil se une a la iglesia, es cuando la iglesia comienza a tener autoridad. Y esto lo hemos visto tanto en el papado como también en las iglesias protestantes, que comenzaron a unirse a sus respectivos estados en Europa. Es decir, vemos cómo, independientemente si fue el papado o fueron los protestantes después, vemos que cuando la religión se une al estado, entonces viene persecución, viene una intolerancia religiosa. Y es lo que prácticamente los Estados Unidos van a manifestar. Ya vimos cómo los Estados Unidos nacieron como una nación cristiana, pudiéramos llamarla de esa manera, con un fundamento en el cual la iglesia y el Estado tenían que estar separados, y que no habría un rey como gobernante de esa nación, sino que el pueblo tendría que elegir, en este caso, a sus representantes. Así que por este punto, mis hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que hasta el momento el papado todavía no ha sanado al 100% su herida. Sigue en sanación. ¿Por qué? Porque cuando la herida esté sanada es cuando los Estados Unidos comienzan a ejercer todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia. Y eso nosotros no lo estamos viendo en la actualidad. No hay ninguna ley, por lo menos hasta el momento que yo conozca, donde se esté obligando en algún estado a que se adore a la bestia. En ningún punto hay eso. Entonces no hemos visto todavía la sanación completa de la primera bestia. Pero ya las identificamos, ya sabemos que cuando esta bestia recupere su poder es cuando Estados Unidos va a tener el poder mundial prácticamente.
Y pues veremos todo esto que se nos está mencionando hasta el versículo 13. Ya en nuestro próximo estudio, primero Dios, vamos a ver los otros versículos para poder entender qué es lo que vendrá todavía después de estas cosas, porque eso es lo que hace Dios. Nos explica, se regresa, nos amplía un poco más. Entonces ya en los próximos estudios vamos a ver qué otras cosas van a ocurrir, qué es la marca de la bestia, qué es la adoración que se va a disputar durante aquellos días, qué son esas grandes señales que se van a dar en ese tiempo, porque aquí solamente se nos está hablando de una señal, ¿cierto? Dice aquí grandes señales, es decir, van a ser muchas, pero aquí nada más se nos da un ejemplo, ¿no? De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esta es una, pero aquí está diciéndonos en plural. Entonces, esto solamente es uno de muchos milagros que habrán en aquellos días, de esas grandes señales que, como bien Mateo, o en este caso Cristo, mejor dicho, nos dijo, que serán tan poderosos de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que hasta aquí terminamos nuestro estudio, hermanos. Si alguno tiene alguna duda o quisiera dar un aporte de este estudio, es bienvenido en los comentarios de la parte de abajo. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos. Amén.